Ronald González, Brenes. ¿Cómo está, Ronald? ¿Cómo está, Eduardo? Muchas gracias, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, Ronald. Tenemos el tema del Campeonato Mundial Sub-17, tenemos entendido que va a estar por allá en Chile, con el cuerpo de FIFA, cuerpo que también evalúa cada uno de los partidos de ese mundial, pero también obviamente vamos a hablar un poquito ahora que seguro estaba viendo ahí cómo quedó Celso, hablar un poquito del fútbol internacional, de lo que para mí, y hay un término que yo he usado últimamente en muchos futbolistas y es el aburguesarse. A veces los jóvenes muchachos creen que ya cuando llegan a ciertas instituciones creen que lo tienen todo, y el otro día me hacía un comentario un buen amigo, me decía, a veces cuando hablamos de futbolistas ticos, los comparan con otros futbolistas de otras naciones donde el sacrificio es mucho mayor para poder llegar a una institución y cuando se tiene la oportunidad no la desperdician. ¿Por qué le pregunto esto? Bueno, porque está trabajado con gente joven, ha trabajado con gente de cuarto lugar en Egipto, ahora va a estar de visor de FIFA en un evento sub-17, es decir, el manejo de eso. Así que, Ronald, de eso y otros temas vamos a estar conversando. Claro. Con mucho gusto, Eduardo, siempre es un placer estar con ustedes y va a ser un momento bastante agradable. Bueno, Marvin, ahora sí apareció por ahí. ¿Qué se había hecho, Marvin, usted? A ver si acaso, Eduardo, qué gusto saludarte y muy emocionado realmente, Eduardo. Un abrazo para vos, para todos los compañeros y los oyentes. Y sobre todas las cosas para saludar a Ronald González. Un abrazo, Ronald, un apretón de manos. La última vez que conversamos fue allá en un apartado parqueo del Estadio La Pedrera, después de una gran presentación de Ronald González ante Mauricio Wright, dicho sea de paso, ¿se acuerda? Así es que un abrazo, Ronald, y un gusto poder conversar con su persona. Claro, Marvin, un abrazo a la distancia. Siempre se le guarda un gran respeto y aprecio, especialmente por la calidad de persona que es usted, Marvin, y un aprecio a usted, a toda su familia. Y bueno, por aquí vamos a estar un ratito compartiendo. Nuestro querido amigo Ronald González, que por cierto, yo le tenía un regalo a Ronald. Sí. Sí, está bien, se lo puedo dar. Puede darle el regalo, pero también, mira que bueno, después le comento, déle el regalo primero, sí. No, escuchemos el regalo, el regalo que saqué para don Ronald González. A ver, dale. Adelante, Roberto. Ronald González que llega este tiro de esquina, tiro libre del macho, cabezazo soberbio, se igualó el marcador PPC, Costa Rica 1, Checoslovaquia 1, Capo Colombia. Como un país en sintonía, es que aquí estamos felices, estamos tranquilos, estamos haciendo historia en este campeonato mundial. Bueno, recordar es vivir. ¿Qué sensación tiene Ronald González? Bueno, muy bien, muy lindo escuchar eso. Tenía tiempo no escuchar este gol, sí ya lo he visto muchas veces, pero así narrado por Mario Magrego no lo había escuchado hace bastante tiempo. Y bueno, recuerdos lindos que uno siempre mantiene presente en la mente y que todavía están en la retina de mucha gente. El partido terminó ahí, ¿verdad? Para nosotros el partido, para nosotros, después de la siguiente jugada del gol, que fue un contragolpe muy bueno que hicimos y que no se pudo concretar con Marchena, creo. Para mí el partido terminó ahí. ¿Cómo quedó? Ya no me quiero. Ya no. No nos acordamos de eso. Ya no más. Bueno, la trivia para los estudiantes. Trivia por canastada. Bien accesible. Oye, le tengo sorpresas de la trivia con productos muy buenos. Además de ese gol, porque ya ese gol no vale, ¿verdad? No. Además de ese gol, Ronald hizo 4 goles más con la selección mayor. 4 goles más. Díganos uno. Bueno, yo me acuerdo de uno. Ajá, díganos uno. Pero con la sub-20. Ah, sí, golazo. De tiro libre. Golazo. Y ese no se me olvida jamás, y le voy a decir por qué. Porque se lo hizo a quién. No, se lo hizo a Oscar Córdoba. A Oscar Córdoba. Pero fue en el Mundial de Arabia Saudita, sí, en enero, en febrero. Del 89. Porque me acuerdo que estábamos en esa época en Canal 6. Y recopilamos en Medellín un montón de videos. ¿Se acuerda, Ronald? Claro. Los invité a la sala en esa época ahí, donde está repetido hoy en día, y les proyecté todos los partidos que conseguí en Betamax.
en Colombia, que me traje los partidos de la selección de Colombia, don Juan José Gámez, estaban todos los muchachos estos, vieron ese partido. Exacto. Y después vino, creo que andaba en Cuba en los Panamericanos del 91 y me entero justamente que el gol de Ronald González, mira, le ganaron a Colombia, un gol. Que había sido ese año el campeón sudamericano, Colombia, tenía un grandísimo equipo con grandes figuras, ¿verdad? Que después fueron grandes profesionales y jugadores importantes. Y bueno, dimos la campanada en ese partido. Ronald, de esa época a esta época han cambiado muchas cosas. ¿En qué hemos mejorado nosotros? ¿Y en qué todavía nos trabamos? Bueno, nosotros futbolísticamente hemos mejorado mucho en la intensidad, en los entrenamientos, en la medicina del deporte, ha avanzado muchísimo de acuerdo a aquella época. Se han perdido muchas otras cosas, pero eso, para contestarte la pregunta, es lo que se ha ganado en el fútbol de aquella época. Ahora, intensidad, medicina en el deporte, más capacidad para entrenar, entrenamientos mucho más diversos. Ahora el fútbol es un deporte muy físico, antes no era tan físico como ahora. Pero, por ejemplo, usted fue en sub-20 en ese Mundial de Arabia. No pasamos, le ganamos a Colombia, pero nos quedamos. Sí, posiblemente por una serie de factores no manejamos bien el Mundial, éramos nuevos en eso. Pero tantos años después, nosotros podemos ser el Egipto, para que usted fue el que dirigió esa selección. Ese cambio, ¿qué fue esa variante que tuvimos? Aparte, usted dice esa intensidad. Mentalmente, el futbolista nuestro, ¿en qué cambió? No, el futbolista se sigue manteniendo de acuerdo a la generación en la que pertenezca. Yo digo que el secreto está, ya le entendí bien la pregunta, Eduardo, el secreto está en la preparación que se tiene, de aquel entonces a ahora. Usted dijo lo de Egipto, pero antes hemos ido también a muchos o a varios mundiales menores. Tal vez no con la importancia de Egipto, ¿verdad? Porque también hubo mundiales sub-20, por ejemplo el de Giovanni, que fue también bueno en Canadá, pero también se quedó, el de don Carlos Watson también, aquí está Cristian, que es especialista en eso. Pero bueno, digamos que Egipto marca el momento en el que verdaderamente se le da un apoyo importante y exclusivo a una selección. Hay tantas preguntas que me surgen porque son temas como muy actuales también, y ya vamos a incorporar también a don Marvin y a Cristian. Pero hoy en día, y que yo lo decía al puro principio, hoy siento que los muchachos como que se aburguesan muy rápidamente, como que nada les cuesta para llegar, y siempre lo he dicho, en Sudamérica, cuando a un muchacho se le dice que tiene una prueba en un equipo grande, no duerme, bueno, se imagina ya todo lo que puede pesar sobre él, porque ahí está la salvada de su familia, por decirlo de esa manera. Creo que a nosotros no nos pasa eso. Creo que el término del tan pura vida que nos enorgullece muchas veces se enfrasca en esa situación y nos convierte muy pasivos o muy conformistas. Es cierto, no, eso ha cambiado mucho, Dentro de los cambios para mal que hemos tenido desde que yo empecé a jugar y los equipos que he dirigido hasta el día de hoy, el compromiso de muchos jugadores no es el mismo compromiso que teníamos o que había antes. ¿Por qué? Porque hay jugadores que son muy acomodados, esa es la palabra, que se conforman con muy poco. Hay jugadores que se conforman con jugar en un equipo en primera división, tener un salario medianamente bien, tener un carro y nada más. De por sí ahora nadie se casa, de los jóvenes, o sea, casi todos son solteros, y los pocos que se casan y adquieren responsabilidades le incrementan un poquito más, pero los muchachos que son solteros, que juegan en equipos grandes o tradicionales, que no tienen mucha aspiración, ahí se van a quedar. ¿Cómo evitamos eso? Yo digo que eso es una labor ardua del entrenador, y el entrenador muchas veces tiene que comer muchos problemas. Nos hemos comido muchos problemas. Yo en esto puedo hablar con mucha propiedad, Eduardo, Cristian y amigos, porque yo antes de llegar a primera división, toda mi preparación fue de liga menor, alto rendimiento, liga de ascenso, 2 selecciones sub-20, una selección sub-23, o sea, estamos hablando ya prácticamente de 8 o 9 años en ese trayecto, hasta que yo decidí ser entrenador de primera división con mi primer temporada en comunicaciones, y bueno, posteriormente Saprissa, pero antes de eso, todo mi estudio, mi capacidad de análisis y de convivir era con muchachos menores de 20 años, y yo vi muchos comportamientos de jugadores que verdaderamente querían surgir y otros que eran unos acomodados. Y entonces los acomodados ahí todavía siguen algunos. Los que quisieron surgir ya no están aquí, están en otro país. Ronald, a propósito de eso, porque sinceramente a mí me duele muchísimo cuando yo veo la selección tuya, esa de Egipto,
Y uno veía esa selección y uno dice, por Dios santo, ¿qué nos espera en el fútbol de Costa Rica? ¿Qué brillantez vamos a tener en el fútbol de Costa Rica? Han pasado 6 años y nos damos cuenta de que llegaron, porque una cosa es sostenerse ahí en primera división unos cuantos años, pero realmente que uno diga, llegaron Esteban Alvarado, llegó Gamboa y llegó Brian Oviedo y Marc Ureña, por ahí que se ha sostenido. Pero uno dice, ¿y el resto? O sea, jugadores que uno decía, Mena va a ser líder de la saga del Saprissa. Varela va a ser un jugadorazo. Tenemos volante de contención para ¿cuántos años más? Meta ahí a Allen Guevara, que me parece que ahí está. Que se ha sostenido. Estrada, uno decía, ahí está el 10 de la selección de Costa Rica de los próximos 10 años. No tenemos ningún problema, tenemos un jugadorazo en Estrada. Diego Madrigal, Ronald, y nos damos cuenta que en 6 años de esa generación brillante, espectacular, llegaron 4. Sí, son pocos con respecto a la presencia internacional. Eso es muy difícil porque, como dice la palabra, muchos son llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? O sea, eso lo podemos ver en todas las selecciones. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? Que no todos los jugadores tienen esa capacidad o esa madurez o ese rendimiento estable que le permite mantenerse en un rendimiento como en el de Egipto. Yo también tenía expectativas de que más jugadores de eso llegaran, como usted lo dice. Inclusive uno de mis mejores jugadores de Egipto fue José Martínez, ¿verdad? Y bueno, ahora como que hay veces surge un poquito, pero ya no está en un equipo tradicional. Otros jugadores, ya nombró Eduardo, Allen Guevara, Carlos Hernández, que ahí también han dado en primera división, que es un gran muchacho, también un buen jugador, y todos son buenos jugadores. Nos enferma un poco el medio. Bueno, enfermamos nosotros también a veces. Algunas veces la parte mediática también los perjudica, no crea. Ellos, aunque los jugadores de fútbol, y yo se los puedo decir por experiencia, digan que no escuchan radio y no ven nada, mentira, eso es mentira. Cuando dicen eso es todo lo contrario. Eso, ellos están oyendo, claro. O sea, y ahorita nos están oyendo un montón, sí. ¿Verdad? Entonces eso es mentira, porque también ellos viven de eso, o sea, ellos viven de los periodistas y los periodistas viven de los jugadores y de lo que hacen. Entonces algunas veces sí, cuando hay muchas veces más elogios que crítica, los jugadores hay veces se enferman y piensan que son el non plus ultra y que son los mejores, y algunas veces son todo lo contrario, y otras veces, bueno, y eso es un tema muy delicado, algunas veces hasta los directivos de los equipos los acuerpan y los hacen creer a ellos que son la salvación. Claro. Don Marvin Centeno. Eduardo, escuchando aquí muy atentamente a ustedes, quiero decir que yo también estaba ahí en Bari, y que después del gol de Ronald, fueron los siguientes minutos más espectaculares que vi en Italia 90. Segundo tema, en el biotipo mejoramos sustancialmente. El tico, si usted lo compara con el resto de Centroamérica y hasta de cierto sector de Latinoamérica, mejoramos en el biotipo. En la calidad de la alimentación, desmejoramos sustancialmente. Ahora tenemos ingreso al restaurante, a la comida rápida, pero aquello de las verduras, las leguminosas y otro tipo de alimentación, eso desmejoró porque ya ni siquiera se come en la casa. Luego, en lo que totalmente concuerdo con Ronald, es en el tema del compromiso. Pero el mal está en la cabeza, pero eso es un mal nacional. Es un mal nacional. El fútbol, claro, el fútbol refleja eso, Marvin. Sí, señor. El valeverguismo es en la educación. Vaya usted y vea a un profesor dando clases y esforzándose por enseñar a sus subalternos, y usted ve que están pensando en los huevos del gallo, en cualquier otra cosa, pero menos en el compromiso de cumplir con la responsabilidad. ¿Por qué? Porque papito corazón va y simplemente se agarra con el profesor, se agarra con el director y quiere que le regalen las notas. Es decir, no hay un compromiso en la casa porque papá y mamá ni siquiera están en la casa. No van a recoger las notas con el prurito de que no tienen tiempo porque están trabajando. Y usted lo ve en la educación, y eso se extiende entonces indudablemente pues al deporte y a otros aspectos donde ya sabemos los resultados. No son todos, obvio, no son todos, pero sí es un buen porcentaje en lo que estamos viviendo en este país. Sí, y hay otro tema, y a es donde vamos a llegar también, porque Ronald va a ir a Chile precisamente al Mundial Sub-17 a ver jóvenes. No va a estar donde está la selección de Costa Rica, estará en el Mundial, en otros escenarios. Pero es eso, y aparte de ese entorno que lamentablemente también tiene el muchacho que no juega fútbol, sino cualquiera, que hoy solo el play, que ya difícilmente los puedes dejar que salgan a practicar deporte porque no pueden hacerlo, está el tema del liderazgo, y lo voy a tomar por aquí, voy a tomar porque usted fue un líder, o es un líder todavía, su voz es autorizada en el Saprissa.
¿por qué Saprissa perdió liderazgo? Porque no siento que hay un líder ahí en esa institución como jugadores, no lo veo y se pierde, entonces uno ve que llegan jóvenes que no encuentran líderes. Bueno, del Saprissa, y ustedes han sido testigos, yo desde hace un año prácticamente no hablo del Saprissa, después de que yo tuve la salida en septiembre del año pasado hasta el día de hoy. Si no es por trabajo, digamos que las veces que he opinado de ellos o que he opinado del equipo mismo en alguna transmisión, no me ha gustado, o sea, no quiero sentirme como aquel que cuando estuvo no lo dijo y que cuando no está ahora ya tira todo. Saprissa ha tenido un problema, no solamente este año, sino algunos años atrás, porque hubo líderes muy pesados en ese camerino. O sea, jugadores que tenían autoridad y que tenían mucha presencia, bueno, que había un respaldo futbolístico que los amparaba para poder golpear la mesa. En el transcurso de los años y por las generaciones, como dije anteriormente, que se han dado, llegó un momento en que se desaparecieron. Yo creo que la última gran generación del Saprissa, porque es que no había salido nadie desde abajo, o sea, lo voy a decir con nombres y apellidos. Después del Mundial de Japón, del Mundial de Clubes, ¿verdad? Ahí fue la última generación de líderes del Saprissa. Después de esa, sobrevivido de esa generación, Víctor Cordero, que todavía sigue jugando, Jervis Drummond, Gerald, Gabriel Bahía, que está actualmente, y después de eso, Cristian, usted que tiene mejor memoria que yo, no hay otro jugador que se haya mantenido. No es que también pudieron haber surgido, pero se fueron. Walter Centeno. Pero se fueron. Por ejemplo, yo pensaría que si hoy en día, claro, es muy difícil competir con el mercado internacional, pero yo me imagino que un jugador como Randall Azofeifa, si hoy se hubiese si él no se hubiese ido del Saprissa, hoy sería un líder indiscutible. Por supuesto, ese es un tema también importante, también que Saprissa en su proyección como equipo y como institución tiene como un requisito sine qua non llevarse a sus jugadores al extranjero, ¿verdad? Entonces también eso ha sido un punto importante, que también los jugadores que mejor formados en carácter y en fútbol que han tenido en los últimos años se han ido. Y hablamos inclusive hasta de Cristian Bolaños también, que es un jugador de Saprissa, Álvaro Saborío, Celso Borges, claro, etcétera, ¿verdad? Keylor, de todo eso es un punto, muy buen punto. La realidad es que actualmente Saprissa tiene un plantel joven, pero que los jugadores que están actualmente son jugadores talentosos, de gran calidad futbolística, pero que no tienen esos dotes. Esos dotes los han encontrado en jugadores que han venido de afuera. Por ejemplo, Adolfo Machado, por ejemplo, Andrés Imperiale, que no tengo el gusto de conocerlo, pero es un muchacho que se ve que en la cancha les da liderazgo al equipo. Y han intentado llevaron a Cristian, pero todavía no ha surgido especialmente de la última generación sub-20 de Colombia, no lo veo. O sea, Yeltsin, que era uno de esos, se tuvo que ir. Juan Bustos Golovio, ahí está medio lesionado. Hablamos del caso. Juan Bustos, sí, él es un muchacho que tiene mucha personalidad, es un gran profesional. De verdad que es uno de los jugadores que a mí, de verdad que me lamento que se haya lesionado de esa forma, porque es un muchacho de gran calidad y de gran condición. Pero no ha encontrado esa estabilidad emocional con respecto a encontrar un personaje o un jugador que tenga eso. Guzmán lo tiene, perdón. Sí, Guzmán es uno de los que lo tiene. Él es un jugador, además de que futbolísticamente, que es un caso especial, ¿verdad? En Saprissa lo silban, sí, pero cuando no juega lo extrañan. Es un asunto como entre el amor y el odio, ¿verdad? O sea, cuando no juega Guzmán, nos hizo falta Guzmán, y cuando juega Guzmán lo silban. Dichosamente, una de las mejores temporadas, y aquí está Cristian, que no me deja mentir, que ha hecho Guzmán en Saprissa ha sido la que estuve en el campeonato mío en el 2014. Constante, serio, bueno, eso le ocasionó el llamado a la selección. Es un muchacho que tiene esa pasta. Y liderazgo a nivel local, a nivel nacional. Vas a ir a ver una selección joven, ahora sí. No vas a ver la de Costa Rica, pero vas a ver ahí. ¿Crees que hoy en día, o no sé si lo has analizado, has visto cómo se ha preparado esta selección sub-17? ¿Has tenido algún contacto? Pensando en el Mundial de Chile como tal, porque tenés que ir analizando todas las selecciones. Sí, bueno, Costa Rica no me tocó, seguramente, bueno, o es evidente por ser yo costarricense, no me tocó dentro de los partidos que tengo que ir a supervisar, no me tocó. Sí estuve de cerca en la eliminatoria que hizo en la UNCAF, ¿verdad? Para la eliminatoria, porque me tocó transmitir un par de partidos de ellos, y sí los vi. Lo que pasa es que hace tiempo no los veo competir, y es que eso es un vacío importante, después de una competencia eliminatoria como la que pasan en UNCAF, o CONCACAF, que después
¿Hace cuánto no compite la selección infantil, Cristian? Han tenido partidos amistosos, algunas sí, pero no han, pero competitivamente no lo han tenido. Pero no han trascendido, o sea, no hemos podido tener la posibilidad de ver a los muchachos jugar, y entonces eso es todo una incógnita. ¿Qué era la diferencia entre la selección esta de Egipto que estábamos hablando con respecto a esas últimas? Bueno, que nosotros terminamos la participación y a como se pudo, y bueno, y gracias a un respaldo muy importante que tuvimos en la federación en aquel momento, y ahora presidente Rodolfo Villalobos, le dio a este grupo, y tengo que reconocerlo con don Eduardo Lee también, que se comprometieron muy bien, y toda la comisión de selecciones en aquella oportunidad, don Adrián y todos ellos, que se portaron muy bien con este equipo y nos dieron un fogueo de primera calidad. A casi 40 partidos de fogueo, y claro, llegamos al Mundial y nos metieron 5-0 en el primer partido y todo parecía que se caía, pero ahí fue donde el trabajo respaldó todo lo que se había hecho, y gracias a Dios fueron los resultados. Pero sí es muy difícil, ¿verdad? Se les pierde el rastro a los jugadores, a veces es una labor titánica, ser entrenador de ligas menores en Costa Rica es titánica. ¿Cómo le analizás, Marvin, también integrándose ahí, cuando quiera interrumpir lo hace? La liga menor de nuestro país, yo siempre he tenido y no lo hemos investigado nosotros, a veces hablamos mucho aquí que la liga menor o que no se producen jugadores, pero ¿cómo la visualiza Ronald González? Me parece una liga menor con mucho potencial, pero ¿sí? Con mucho potencial, pero que ha carecido. ¿Potencial no sé, a qué te referís de potencial? O sea, tiene mucho potencial porque estoy hablando de la liga menor general, en todo. Somos jugadores talentosos, técnicos. Ya Marvin dijo que hasta la parte física hemos mejorado mucho por la alimentación. La parte de la ciencia en el deporte también ha entrado. Ya los equipos tienen nutricionistas, tienen psicólogos deportivos, tienen etcétera. O sea, hemos ganado mucho en esa parte. Lo que pasa es que está muy mal repartido. Esto que yo le estoy diciendo, y también se lo digo con conocimiento de causa, solamente lo hacen 3 o 4 equipos, nada más. O sea, ligas menores, fuertes y competitivas, 4 o 5 equipos. Todo lo demás, después hay una diferencia inmensa, y si no, vayan a la federación y pidan, o a UNAFUT, perdón, y pidan las tablas de posiciones de los equipos. De Saprissa, Alajuela, Heredia, Cartago, que ha estado trabajando muy bien, Universidad de Costa Rica, que ha estado trabajando bien con los demás equipos. Hay una diferencia pasmosa. Yo lo veo ahora que ando, como padre de familia, ando con mi hijo en las canchas de U12 hasta U14, ahí ando viéndolos. Hay partidos que muchachos les cuesta mucho esa formación, ¿verdad? No tienen esa formación inicial, y después ese defecto con el que están creciendo futbolísticamente ahora, lo van a pagar a los 15 años. A los 16 años lo van a pagar. ¿Por qué? Porque ya es tarde, ya no hay chance. Yo no sé, ustedes se recuerdan, Marcelo Herrera hizo una crítica muy fuerte hace poquito con estos muchachos sub-17, dijo de que no sabía qué habían hecho ellos en su formación. Eso es durísimo para todos nosotros como entrenadores, ¿verdad? En Costa Rica, porque es una obligación nuestra como entrenadores, los que somos de fútbol, poder darle esa formación. Entonces, me parece que es una liga menor muy buena, de mucha calidad, pero con muy poca metodología y con muy poco entrenamiento estructurado, ¿verdad? Entonces hay muchachos, entrenadores que llegan a entrenar a los chiquitos y que no tienen ningún fundamento de nada. Y más bien la pregunta es, entonces, ¿hacia dónde vamos? Eso tiene que haber una regulación, pero inmediata, de parte de todo lo que es la Federación de Fútbol con selecciones regionales. Es que por ahí es donde empieza todo. ¿De dónde se nutre las selecciones nacionales? ¿De dónde? No, y hoy los jugadores salen todos de provincia, de Guanacaste, claro, de Guapiles, de Limón, claro. Del Valle Central, a veces difícilmente por una situación ya geográfica, en el sentido de que no hay donde ir a jugar fútbol, sí, que no son las plazas que encontramos en las zonas rurales, y tampoco vos dejás a tu hijo salir fácilmente a jugar como lo hacía uno pequeño. Y hay zonas de esas, Eduardo, que equipos que trabajan muy bien. Santos de Guapiles es un equipo que trabaja muy bien, las ligas menores también, hay gran potencial ahí. El Limón siempre ha sido una provincia que da gran potencial de jugadores. ¿Qué ha sido el problema de esos lugares, especialmente el Limón? Que la parte económica no les ha favorecido mucho últimamente. Pero sí lo de la Liga Menor es un tema que difícilmente en 40 minutos, en 50 minutos lo vamos a poder hablar, pero más o menos una pincelada con respecto a la metodología, con respecto a los principios de entrenamiento, que eso es muy importante, y que bueno, ya la federación ha estado trabajando mucho en eso. He sido testigo porque he visto muchos entrenadores que nos hemos capacitado
de no entregar a los chiquitos a cualquiera que quiere entrenarlos, sino que le es... Sí lo abandonamos, y yo creo que esa factura del abandono que hubo con selecciones regionales la estamos pagando con estos fracasos. Claro. O sea, el fracaso de los últimos 4 años de selecciones menores, que ha sido el peor momento de nuestra historia en selecciones menores, con ni tan siquiera una clasificación, nos supera Panamá, nos supera El Salvador, nos supera Guatemala, nos superan de manera incluso hasta fácil en el trabajo de Liga Menor, es la factura que estamos pagando del proceso que ustedes sí vivieron, cuando había un poco más de preocupación por el trabajo de selecciones menores, en el cual tantos jugadores que salieron de ese proyecto. Porque yo no creo aquello, Eduardo, Ronald, Marvin, de decir, es que tenemos una buena generación y a veces salen malas generaciones. Sí, a veces salen malas generaciones, pero no es posible que nosotros, por ejemplo, en las últimas selecciones, sub-20 o sub-17, no tuviésemos un jugador de Limón o un jugador de Guanacaste. Y entonces prácticamente todo lo alimentaban a Saprissa y a Alajuela, y por ahí algo de Heredia y nada más, y el resto del país no. Sí, qué tema. Gran Y es un gran problema, y es un tema muy delicado, porque yo como seleccionador menor también, hay veces uno intentaba o quería llevar jugadores de esos lugares, pero ya en la competencia misma resulta que no daba la misma talla que cuando uno lo iba a ver jugar con el equipo donde él jugaba, ¿verdad? Entonces, el entorno, simplemente no se sentía cómodo, no tenía la actitud mental, no sé. Ahora hay una gran ventaja que tienen todos los jugadores de esas generaciones. Tienen un proyecto Gol que está a disponibilidad de los jugadores. Al menos eso es lo que yo pienso. Porque antes para traer, y ahí están esos muchachos, no me dejan mentir, antes para traer a Cristian y a Allen de Liberia, y no estoy hablando hace 20 años, estoy hablando en el 2008, era un problema, porque no teníamos, si no tenía familia, ¿sabe cuáles eran las preguntas que yo tenía que hacer como seleccionador nacional? ¿Usted dónde vive? En Guanacaste. ¿Tiene familia aquí? Sí, ¿a dónde? En tal lugar. Su tío, ¿usted cree que su tía lo puede dejar en la próxima semana 3 veces por semana? ¿Quién sabe, profe? Profe, no tengo plata para venir en bus, profe, el bus sale a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 3:30, entonces llegan sin desayunar, y eso es todo un círculo, y que aquí podemos llegar hasta las 10 de la noche, si ustedes quieren, ¿verdad? Eso es una cosa muy difícil. Lo que sí se ha hecho un esfuerzo, y espero que lo hagan, es regular lo de las selecciones regionales. De ahí empieza todo, porque ahí es donde se van a nutrir las selecciones como tal, y ahí es donde se nutren los clubes. ¿Ustedes creen que los equipos grandes no mandan a sus visores en todos los campeonatos? Eso ha pasado, y cuántos jugadores no les hagan, digamos, de Pérez y León, que lo ven y después se lo trae Saprissa, se lo trae la liga. Eso siempre pasa. Entonces, ves, si eso es un tema, es un poco largo, es como un círculo vicioso que algunas veces hemos tratado de salir, o se ha tratado de salir de ese círculo, y he estado hablando mucho de la selección de Egipto por el cuarto lugar, pero la de Colombia fue una selección que con más apoyo hubiéramos tenido nosotros, hubiese sido una selección, Eduardo, cuidado si no, igual o casi igual a la de Egipto, la de Colombia, porque rarísimo, pero sacó más jugadores la de Colombia que la de Egipto. Si ustedes se ponen a analizar, ha sacado más jugadores de importancia internacional la de Colombia que la de Egipto. Bueno, hay un jugador que yo pensé que iba a dar más, tal vez las lesiones lo minaron, que es Minor Scott. Sí, yo creo que también las lesiones de Minor lo han minado mucho, porque él era unos jugadores proyecto para poder ser de esos delanteros en nuestro fútbol. Por aquí me escribe un saludo muy especial para el maravilloso Roy Anthony Meyer, ¿verdad? Saludo para el maravilloso que me recuerda, claro, Fernando Paniagua tenía todo para ser uno de los que habla más claro, de los que interpreta, así como Ronald, la circunstancia que estamos analizando, y hay que llevarlo al programa. A Roy Meyers, que aquí no recuerda lo del caso de Fernando Paniagua, claro. Fernando Paniagua se perfilaba realmente para hacer, además por la inteligencia, ¿verdad? Cuando uno habla con Fernando Paniagua no se da cuenta que es un muchacho inteligente. A mí me recuerda a Ronald cuando estaba joven. Sí. Igual, o sea, equilibrado de esos jugadores que uno se sienta y realmente uno sabe que va a tener una conversación interesante, porque bueno, también esa es la otra parte, ¿verdad? La formación no solamente deportiva, sino la formación familiar, la formación académica de muchos de estos muchachos. Y bueno, ahí nos escribía Roy, un saludo para el maravilloso Roy Myers. Dice por acá, el problema es que
no hay especialistas en los pueblos y están usando solo los de la ciudad. Ya no pueden venir jóvenes por acá por estudios y situaciones económicas. Eso es otro punto, el aspecto económico. Por eso decía que es un tema muy difícil, es que no es solamente de soplar y hacer inflar el globo, o sea, hay un montón de cosas en un entorno social y económico. ¿Juego de fútbol o cómo? En los pueblos, ¿no? En los pueblos. Ronald, perdón, Cristian, pero hay un tema también muy importante, que es la otra parte, la parte mental, la parte anímica, el desarraigo. Yo no quiero que se lleven jugadores jovencitos de mi regional Saprissa. ¿Por qué? Porque ya yo sé el impacto que van a vivir. El desarraigo aquí, la gente de la capital no lo entiende, pero la gente aquí es muy apegada a su familia. Ronald tiene que haberlo vivido. Yo quisiera que hubiese realmente una regionalización donde tengan las regiones tanta calidad y tantas condiciones como lo tiene el centro de San José. Claro, eso es muy difícil, empezando por los directores técnicos, que hasta hace poco aquí ganaban 30,000 colones, luego 50,000, y ahora entiendo que andan por 80,000 colones. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros con ese tipo de inversiones, compañeros? Es difícil, es muy difícil. Y me acuerdo también de futbolistas, ya hablando no Liga Menor, futbolistas de Punta Arenas que usted se los traía a la capital a jugar y no pegaban. ¿Por qué? Pues los sacás de su entorno y ya gente grande. Ahora, muchachos. Aquí nos dice un oyente, nos dice saludos, un abrazo para todos. Bueno, obviamente nos escribe del lado de Puriscal y nos dice que nunca han llegado visores, que hay buenos jugadores que se pueden rescatar, pero que nunca han visto a alguien de la federación por esos rumbos. Y Ronald, una de las preguntas que más nos hacen los oyentes es sobre el caso de Diego Estrada, que nos preguntan por qué se quedó Diego Estrada, por qué no llegó. Bueno, eso es una pregunta que mucha gente a mí me la hace, porque me identifica mucho con Diego, ¿verdad? Porque soy el técnico, digamos, que le di chance, más oportunidad. Claro. Diego es un caso especial, es un muchacho con una gran calidad futbolística, ¿verdad? Que yo creo que él algunas veces mentalmente no es tan fuerte como lo tendría que ser. Y se cae mucho en situaciones adversas que le puedan ocurrir. A él le hace fatal, le hace mucho daño la crítica a Diego, le hace mucho daño la crítica, a él se afecta mucho. Por cualidades, tiene muchas cualidades, pero yo digo que él tiene también personalidad, él tiene un buen carácter, pero mentalmente hay veces yo pienso que no lo ha sabido manejar, no ha tomado buenas decisiones con respecto a situaciones futbolísticas. Es uno de esos jugadores, Eduardo, que todos soñamos siempre, ¿verdad? De que agarraran ese estandarte, ¿verdad? Para ser alguien importante en el fútbol nacional, y desgraciadamente también lo han minado las lesiones, ¿verdad? Estas lesiones que lo han minado a él, lo han detenido mucho, y es que el fútbol no espera a nadie. Vea, Diego no ha participado y nadie lo extraña. ¿Por qué? Porque todos hemos visto a Elías Aguilar, ¿verdad? O sea, es un muchacho que a Elías nosotros lo vimos para el Mundial de Colombia, ¿verdad? Porque Elías es 92, tenía edad para el Mundial de Colombia, pero jamás el Elías Aguilar de ahora, ni mucho menos. Era un chiquillo ahí, gordillo, cachetillos rojos, ahí medio el lentillo, tirando a engordar un poquito, y ahora vemos a Elías Aguilar con un nivel que algunas veces nos muestra grandísimas cosas. Y estoy hablando que la selección de Colombia fue en el 2011, o sea, hace nada. Entonces eso del fútbol va evolucionando mucho. O sea, un jugador que se queda, nadie lo extraña. ¿Qué pensás de David Ramírez? David es un talento. Yo futbolísticamente a David le puedo decir cosas muy buenas, futbolísticamente. Como persona, desgraciadamente, no puedo decir lo mismo. Me parece que es un muchacho con bueno, y es que ni siquiera él me podría decir, como yo le comentaba a él, que del lugar donde él sale, ¿verdad? Él sale de prácticamente el mismo barrio donde yo salí. Yo conozco perfectamente su entorno social de David. Es más, la mamá de David Ramírez fue compañera mía en quinto año del colegio, en IPIS. David es un muchacho con una calidad futbolística impresionante, pero con una mentalidad que algunas veces lo traiciona. Es un muchacho que le cuesta mucho, hay veces aceptar de que él no va a jugar, por un ejemplo, a él no le gusta estar en la banca, hay veces se enoja con el entrenamiento. No solamente porque no va a jugar, sino que se enoja con el entrenamiento. Y el jugador que se enoja con el entrenamiento, se enoja con el técnico y con todos sus compañeros. Y eso es un problema que tiene David. Y tal vez no se da cuenta que el fútbol dura muy poco.
no se da cuenta que el fútbol dura poco, que tiene 23 o 22 años, que tiene grandísimas condiciones, ¿verdad? Y que algunos compañeros de él ya han podido dar el salto, y él, a pesar de tener las mismas o mejores condiciones que sus compañeros, por esa mentalidad que algunas veces lo traiciona y por ese carácter que él tiene, lo estanca. Así de fácil, ¿verdad? O sea, han pasado muchas cosas. Yo lo tuve como jugador y tuve que ayudarle mucho, entre paréntesis, o luchar contra esa indisposición muchas veces en las que se mete David Ramírez, especialmente cuando él siente que no es importante en el equipo. Estamos conversando con Ronald González, un buen invitado aquí porque va para Chile al Mundial Sub-17 como visor de FIFA, pero hemos aprovechado también para conversar con él de temas de fútbol, de selecciones menores, del mismo Saprissa, obviamente como caudillo, como líder también de la institución morada a lo largo de toda su historia. Pero hacemos un pequeño alto para regresar con don Marvin Centeno, que está muy atento también allá escuchándonos en Guapiles. Y la trivia, don Cristian. Sí, la trivia, ahí están poniendo. ¿Sí? Sí, y están ¿cuál es la recordando los trivia goles. para la canasta Dos Pinos? Recordamos el gol de Ronald en el Mundial de Italia, por supuesto, claro, el cabezazo. Yo lo recuerdo, ¿sabe? Ese juvenil, el tiro libre al ángulo, fue uno de los mejores goles que le he visto a Ronald González. Es que haciendo un tiro libre. Sí. Oiga, como... ¿Qué está diciendo? Que no era tan ganado no, como pero para es que tiro libre. era un zaguero central, o ¿Qué sea, tiene de malo? esa Zaguero sensibilidad central. para ganarle, para ponerla en el ángulo, como la puso esa vez en Arabia Saudita. No, pero es que la puso, no fue un remate tampoco fuerte. No, fue colocado. Sí, Fue chafle. Ese gol tiene una historia vacilona, y ojalá que me esté escuchando alguno de los carasucias ahí, mis compañeros, que ahí tenemos un chat, por cierto, esa generación, todavía hoy en día nos seguimos comunicando, tenemos un chat. Recuerde nombres. Juan Carlos Arguedas, Austin Berry, Oscar Valverde, Danilo Brenes, Brian Villalobos, Ronald Chávez, Adrián Leandro, un montón de jugadores. Harold López, Maximilian Peinado, ahí tenemos un chat, somos como 15. Pero lo que les quería contar es que en ese tiro libre, Eduardo, Cristian y amigos, en ese tiro libre, el que le tenía que pegar era Juan Carlos Arguedas. Entonces Juan Carlos se comenzó a pelear con Danilo, ahí en el mismo tiro libre. Y yo, como era el capitán, y yo llegué, yo les dije, ya pónganse de acuerdo. Y ellos comenzaron a discutir, y en el momento que comenzaron a discutir, yo fui y le pegué. Y la metí al ángulo. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Nada, se fueron a celebrar conmigo después. 4:44, ya venimos. 4:46, fútbol nacional también, pero bueno, aquí muchísimas las consultas también y muy agradable la visita, la verdad que sí, Ronald, muchísimas gracias. Don Marvin Centeno, no se nos queda ajeno a la conversación. Bueno, calladito es más bonito, el programa está realmente riquísimo, sabrosísimo. Yo solamente tengo una pregunta para Ronald, que es algo que me he hecho, y sobre todo cuando retorné a mi tierra nativa aquí en Guapiles y en la región. Ese es el asunto, Ronald, que uno percibe que se hace un trabajo en ligas menores en todo el país y sobre todo en el área rural, desde la escuelita de fútbol hasta arriba. Entonces, ¿cuántos jugadores, voy calculando, van pasando de generación en generación hasta llegar a la primera división y luego que sean exitosos? Y por el otro lado, la búsqueda de talento, es decir, en Batán hay un muchacho que se llama de apellido Solórzano, es la gran figura en este momento del equipo del Santos, y se lo traen. Y a veces esas figuras no han pasado por escuelas de fútbol y simplemente son talentos que andan sueltos por ahí, por la compañía Bananero Piñera, y se los traen y son más exitosos que toda esa inversión que se hace en Liga Menor, que no necesariamente da los frutos. ¿Cómo interpretar este tema, don Ronald? Marvin, bueno, es un tema, como le digo a ellos, largo, pero le voy a poner otro nombre, y usted también lo conoce, Marvin, que es de ahí, de la zona. ¿Usted sabe cuánto tiempo le costó a Andrés Lescano poder venirse de donde él jugaba, ahí en Cariari, Pocosí, ¿verdad? Que ahí fue donde nosotros vimos por primera vez a Lescano. Un montón de tiempo, se lo llevó a Heredia, vino a Cartago, se volvió a llegar a Cartago, después fue a Heredia y ahora están en la Alajuela. ¿Cuántos años pasaron en eso? Muchos. Y si me están escuchando las personas que conocen a Andrés Lescano, saben que no les estoy mintiendo. Con Andrés Lescano pasó eso. Con el mejor amigo de él en su infancia, Stanley Matarrita. Una calidad Stanley para llegar a un equipo de primera división, pero lejos, sobrado, ¿verdad? Ahora juega con Carmelita, creo, ¿no? Stanley, ¿verdad? Después de saltar un poco por Santos, después se vuelven a Cariari. Son muchachos que tienen una calidad futbolística muy alta, pero que algunas veces ese cambio, ese entorno, como dice Marvin, ese clic que tienen que brincarse de venir a la capital, les cuesta mucho. Y ni qué decir los jugadores de los puertos. Eso es peor. Ni qué decir los jugadores de los puertos. Los Velázquez, uno de los Velázquez fue a Cartago.
Sí. Compañeros, Sí. ¿sabe qué se decía aquí? Que los jugadores de Limón triunfaban en el Santos porque el sábado lo tenían libre y iban a comer rice and beans con su mamá allá a Puerto Limón, lo que no pasaba, por ejemplo, si estaban en otros lugares del país. Un poquito para entender también la idiosincrasia de nuestros jugadores de los puertos. ¿Sabe quién pienso ahorita? En Kenneth Dixon. Kenneth Dixon debe estar pasando un proceso de adaptación Sí. de Santos a la Liga Deportiva Alajuelense. No Pero solo ustedes por saben, pasar de un equipo Eduardo, a otro, sino por pasar de su claro, ciudad a Alajuela. Como Eduardo, ellos mismos pero, dicen, perdón, ¿verdad? Ronald, Porque perdón, yo, algunos es que muchachos que yo he tenido en selecciones me decían, perdón, Adelante, Mar. está hablando Marvin, es que no me que puso no Marvin, tenemos de- perdón, no me pone el sonido ambiente, entonces no lo escucho. Termine, Mar. Ronald, mire, lo de Kenneth Dixon vino al Santos y tuvo que irse simplemente porque es de una familia numerosa y él tenía que trabajar en la compañía bananera en La Piñera para ayudar a alimentarse a su familia, que normalmente todos estos muchachos, o muchos de ellos, son hijos de madres jefas de hogar, que me merecen todo el respeto del mundo, dicho sea de paso. Entonces tuvo que irse del Santos, hasta que por ahí el doctor Arias y alguien más de los que estaban, Marvin Solano en ese momento, se fueron y lo trajeron al muchacho. Pero igual que eso está sucediendo, ve la generación que viene del Santos, Ian Smith seleccionado, Borges seleccionado, ese muchacho Solórzano que le hizo el gol a Herediano, que es toda una novedad, el lateral izquierdo Jiménez, todos son, ya estos dos últimos fueron llamados a la sub-23, pero está Justin Salas, está Cantillano, está el defensa Salas, es decir, jugadores que no necesariamente han hecho un trabajo en Liga Menor, compañeros. Sofeifa. Creo que es, no, hay otro apellido Sofeifa también, ¿verdad? Ahí. A Sofeifa, que No, Yamil, viene de Cariari. Yamil Ordián. Y Yamil Ordián. ¿Sabe qué, Marvin, también? Y Ronald, ahí hay otro tema que estábamos hablando hace un rato. Estos muchachos tienen hambre. Hambre en el sentido de fútbol, de querer que con el fútbol, a través de eso, pueden ayudar a sus familias. En cambio, lamentablemente, y volvemos al mismo tema, hay otro tipo de jugador aquí que se nos aburguesa rápidamente porque le dan los tacos y ojalá fueran azules, rosados, no sé, o tengo el carro ya tengo la posibilidad de tener un buen carro y no me voy en bus. Eso es lo que yo digo que no tiene que perderse, el hambre por jugar al fútbol. Pero usted sabe una cosa, y yo creo que, bueno, lástima, porque aquí como dice Ronald, aquí es para que nos dé las 10 de la noche hablando. Ronald, y usted pasó por ahí, usted salió del Uruguay de Coronado y dio el paso al Saprissa. Yo insisto en algo, yo creo que el fenómeno del Saprissa es un fenómeno social en este país, porque voy a poner solo un ejemplo, y lo sé porque lo conozco desde hace muchos años. Yo conozco a Giancarlo González de Calle Falles de Desamparados, de uno de los barrios más peligrosos y marginales que hay en la actualidad, ¿cierto? Y el Pipo, usted ve la personalidad del Pipo González, y usted sabe, ese muchacho salió, y ese muchacho va a crecer, y ese muchacho, usted lo veía, y usted decía, va a llegar, y esa personalidad que tiene, lo que apuntaba Ronald anteriormente, esas ganas, esa hambre de querer fortalecer, de querer incluso tener ese proyecto de vida, de sacar a la familia de esos sectores y poder desarrollarlo. Y eso es algo que yo creo que aquí socialmente el fenómeno de Saprissa, yo creo que es un fenómeno que realmente es completamente distinto a otros clubes de fútbol de la primera división, ¿no? Sí, es un equipo muy mediático, está siempre en la palestra de todas las portadas, está siempre, es un equipo que tiene que ver siempre, ya sea si anda bien o anda mal. Y bueno, gran labor tienen los que están ahora en Saprissa, especialmente mi estimado Douglas, que es un muchacho al cual yo le tengo muchísimo aprecio, jugador mío, puedo decir, hasta que a veces me siento tan viejo hablando ya, ¿Cómo lo ves como técnico? pero fue jugador mío, o sea, como técnico él tiene mucha capacidad, ¿verdad? Él tiene futuro, tiene conocimiento, él es un muchacho intenso, ustedes ya lo han visto, ya yo lo conocí así, muchos están sorprendidos de cómo él dirige, ya yo lo conocía que él es así, es un muchacho intenso, pero si Douglas, y si me está escuchando, aunque ya yo se lo dije personalmente, para poder manejar ese camerino tiene que tener disciplina, si no tiene disciplina, ¿Sentís un camerino complicado? es un camerino que usted tiene que tener disciplina, ¿verdad? Eso es lo único, y los que están escuchando, que están en ese camerino, saben de lo que yo les digo, tienen que tener disciplina, aunque les caiga mal, Douglas, aunque les caiga mal a los jugadores, si usted tiene que caer mal, es mejor que le caiga mal a 4 y que no le caiga mal a 20, porque después, cuando él se para ahí en esa raya, la gente no se acuerda de los indisciplinados, se va a acordar del equipo como tal. Entonces,
ojalá que lo pueda mantener, y Douglas tiene mucho carácter y yo sé que él lo va a hacer. Ahora se nos fue el tiempo. Bueno, No, éxitos en Chile. Que no hablamos nada del Mundial de Chile para lo que viene. Lo que he invitado para la próxima, ¿le parece? Sea bárbaro. ¿Qué hace en Chile entonces? ¿Cuántos días pasar por Bueno, voy a estar un mes en Chile para el Mundial Sub-17 como miembro del GET, del Grupo de Estudio Técnico de FIFA, analizando, son 16 partidos o 14 partidos que me tocaron, y bueno, y esos reportes que yo hago junto con otra persona más, que es mi compañero, digamos, de estudio, de ahí es donde van a salir, junto con otros entrenadores que vamos, los informes para las federaciones a nivel mundial. Bueno, una etapa más en la carrera profesional de Ronald González. Así es. Ganador de la trivia. Ganador de la trivia. Sí, de los goles. De la canasta, Sí, la canasta. De la canasta de Dos Pinos. Recordó uno que, claro, es uno de los recordados. Gol de penal en el Edgardo Baltodano de Liberia. Ah, sí. En un aguacero. Contra Chile. Contra Chile, claro. 1-1. 1-1. Hizo el gol Marcelo Salas de la selección de Chile. Y yo hay otro que recuerdo por el sufrimiento, ¿verdad? Que fue aquel gol en San Vicente, en la eliminatoria para el 92. Para Francia. Sí. Qué sufrimiento, ¿sabes? Ganamos 1-0 en San Vicente y las Granadinas, partido durísimo, uno de penal también de Ronald González, y obviamente los goles que más se recuerdan, el de Arabia Saudita, que lo ponen mucho, y también el del Mundial. Cristian Delgado se ganó la camisa la canasta de productos Dos Pinos. Cristian Delgado, que nos puso su mensaje y recordó el gol contra la selección de Chile. Bueno, Marvin, se nos fue rapidísimo el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias. Mañana nuevamente estamos en otro punto decisivo. Gracias a Ronald González, señor Sandoval, y también don Roberto Torres. Muy buenas, los esperamos, 6:30. Hoy tenemos también partido, hoy juega el Isidro Metapán contra Tigres, vamos a ver qué tal.